Sabes español, lo escribes, lo entiendes, pero al momento de hablar te bloqueas. Este video es para ti. Esto es algo que sucede mucho en mis clases. Mis estudiantes me dicen: profe, entiendo casi todo, leo muy bien, conozco muchas palabras, hasta puedo ver una película sin subtítulos. Pero cuando se trata de hablar, no salen las palabras. Esto puede ser muy frustrante para los estudiantes, porque saben que el español está aquí, en su cabeza. Pero cuando abren la boca, o no sale nada, o hablan muy lento, no se escucha natural ni tampoco fluido. Muchos estudiantes piensan que este bloqueo significa que no están listos, que les falta vocabulario, que necesitan estudiar más. Pero hoy quiero decirte que no tiene nada que ver con eso. El problema no es que no sepas español, sino que no has educado a tu cerebro para usarlo activamente. Entender y hablar no son la misma actividad. Puedes entender muchísimo y aún así no poder hablar con fluidez. Esto le sucede a muchos estudiantes, sobre todo del nivel intermedio. La buena noticia es que esto se puede superar con algunos consejos. Hola a todos y todas. Bienvenidos a un nuevo video en el canal de Burbuja del Español. Yo soy la profe Mili. Y como sabes, en este canal te enseñamos el español real. El español que usarás de verdad, ya sea que estés viviendo, estudiando, trabajando o visitando un país hispanohablante o simplemente eres un estudiante de este idioma. Y si quieres saber por qué entiendes el español pero no lo hablas, quédate hasta el final de este video. Si estamos listos, bueno, empecemos. A ver, primero entendamos la idea general. Cuando nosotros leemos o escuchamos en español, nuestro cerebro funciona de una manera muy cómoda. No tiene que hacer mucho esfuerzo en reaccionar rápido. Esto porque reconoces palabras, entiendes las ideas generales, puedes relacionar sonidos con significados sin necesidad de reaccionar rápido. Tienes mucho más tiempo de procesar lo que escuchas o lo que lees. Puedes hacer una pausa si estás viendo un video o si lees un libro y necesitas releer, simplemente lo haces. No hay ninguna presión ni tampoco ninguna urgencia. Tu cerebro trabaja tranquilo. Pero cuando tienes que hablar en español es diferente, tienes que reaccionar más rápido. Cuando hablas, todo pasa al mismo tiempo. Tienes que pensar qué vas a decir. Tienes que elegir las palabras correctas, decidir cómo ordenar una frase, luego ejecutar lo que quieres decir, escuchar tu propia voz y al mismo tiempo reaccionar a la otra persona que tienes delante, con la que estás conversando. No hay una pausa, no hay un botón para repetir, aunque puedes pedirle a la persona que te repita, pero no hay tiempo para pensar demasiado. Esto puede generar una presión y bajo presión el cerebro trabaja en modo de alerta. Y cuando el cerebro entra en modo alerta, puede tender a bloquearse. No porque no sepa qué decir, sino porque quiere hacerlo bien. Y es por esto que muchas personas en su cabeza sienten que el español fluye, pero al momento de expresarse no van a la misma velocidad. Esto simplemente es falta de práctica o entrenamiento en esta habilidad. Entender el español es una habilidad. Hablar el español es otra diferente. Y por supuesto, cada una también se practica y se entrena de forma diferente. Entonces, aquí viene la pregunta: ¿por qué tu español se queda pasivo? Esto es porque la mayoría de estudiantes pasan mucho más tiempo recibiendo información en español que usándolo activamente. Puedes ver videos, escuchar podcasts, quizás
sigues a cuentas en tus redes sociales en español, estás expuesto al idioma a diario, consumes contenido de español todos los días y eso está perfecto, es necesario y te ayuda mucho a entender mejor el idioma. El problema aparece cuando casi nunca hablas. Cuando no produces español, todo este conocimiento se queda dentro de tu cerebro de forma pasiva. Las puedes reconocer cuando las ves, sabes más o menos qué significan, pero cuando las necesitas no aparecen solas. No están disponibles de inmediato. Es como si estuvieran archivadas en alguna parte, pero no están a la mano. Y es por eso que cuando alguien te habla, entiendes perfectamente. Pero cuando te toca a ti hablar, tu mente se queda en blanco. Y no porque no sepas qué decir, sino que nunca entrenaste a tu cerebro para sacar estas palabras rápido. Es muy parecido a mirar recetas durante años. Puedes conocer los ingredientes, puedes saber la preparación, pero no vas a saber cocinar hasta que no lo intentes, hasta que no vayas a la cocina y apliques todo lo que sabes. Y asimismo el español no se activa solo, se activa usándolo, se activa hablando. Hay otro factor que bloquea mucho a los estudiantes y es el miedo a equivocarse, miedo a decir algo mal, miedo a que noten su acento o a sonar poco natural. Muchos estudiantes piensan, si hablo me voy a equivocar, o van a pensar, se van a dar cuenta que no soy nativo, o también mejor me quedo callado y no me arriesgo. Este pensamiento parece protegerte, pero en realidad te frena. Ese silencio tiene un precio, porque cuanto menos hablas, menos practicas. Y cuanto menos practicas, más inseguro te sientes. Entonces el miedo crece y creas un círculo un poco peligroso para tu aprendizaje. Tienes miedo, no hablas. No hablas, no practicas. No practicas y no mejoras. Y como no mejoras, el miedo y la inseguridad aparecen con más fuerza. Lo importante aquí es entender algo. Equivocarse no significa que hables mal. Significa que estás hablando, que estás practicando. Hablar con errores es parte natural del proceso. Incluso los hispanohablantes cometemos errores al hablar. Y obviamente nadie aprende un idioma hablando perfecto desde el inicio. El verdadero problema aquí es quedarse callado, porque ningún idioma va a mejorar en silencio. Todo necesita una práctica. Antes de continuar con el video, quiero dejarte una súper recomendación que está relacionada con el tema que estamos hablando hoy. Si quieres seguir practicando tu español, especialmente en la parte oral, tenemos para ti clases individuales y online con nuestro staff de profesores hispanohablantes. Puedes ingresar a la página web burbujadelespañol.com y agendar tu clase con alguno de nuestros profes. Las clases son individuales y personalizadas, adaptadas a lo que necesites mejorar. Ya lo sabes, si quieres llevar tu español al siguiente nivel, agenda tu clase en burbujadelespañol.com. Ahora sí, continuemos con el video. Otro problema muy común que sucede con los estudiantes es que intentan traducir todo, palabra por palabra, todo muy literal a su idioma. Muchas personas piensan primero en su lengua materna y luego tratan de pensar esta misma idea en el español. Y este proceso cansa mucho al cerebro, lo vuelve más lento, más pesado, menos ágil. Mientras traduces en tu cabeza, la conversación con la otra persona sigue avanzando y tú te quedas atrás. Hablar en español no es traducir.
es conectar la idea directamente con el idioma español. Es pensar, por ejemplo, tengo hambre y automáticamente decirlo, sin pasar antes por otra lengua o por otro idioma. Cuando traduces, es como si usaras dos idiomas al mismo tiempo. Cuando hablas, solo necesitas uno. Así que intenta expresar lo que sientes diciéndolo en voz alta. Pero no todo está perdido, amigos, no todo es malo. Lo bueno es que todo esto se puede entrenar. No es algo que va a cambiar de un día para el otro, pero sí puedes ver muchas mejoras si eres constante. Cuanto más te acostumbras a utilizar frases simples en español, vas a depender menos de la traducción. Y cuando la traducción en tu cabeza desaparece, empiezas a hablar con más fluidez. Ahora ya te mencioné todos los problemas y errores que podemos encontrar al momento de querer expresarnos en español, pero también te voy a dar herramientas para mejorarlo. Y la primera es decir lo mismo de otra forma. Aquí te lo explico. Algo que los hispanohablantes hacemos todo el tiempo y los estudiantes casi nunca es justamente esto, decir lo mismo con otras palabras. Cuando no recuerdas una palabra, no te quedas en silencio. La rodeas, la explicas o la dices de otra manera. Cuando no recuerdas la palabra exacta, vamos a poner el ejemplo de escuela. Puedes decir, es el lugar a donde van los estudiantes y tienen clases. Entonces, si no recuerdas esta palabra, puedes darle un contexto, explicar más allá. Así la otra persona va a entender. La idea no es quedarse callado, sino seguir comunicando. También puedes utilizar expresiones como cuando y explicas. Es algo que sirve para, si hablamos de algún objeto u herramienta, o es una cosa que usamos cuando y también explicas. Y eso realmente es hablar con fluidez, no decir todo perfecto. Herramienta número 2 es imitar el ritmo, o lo que en inglés se llama el shadowing. Esta es una herramienta muy poderosa porque repites el español real y al mismo tiempo lo escuchas. No para memorizar, sino para copiar el ritmo. El shadowing, que viene de la palabra sombra, es justamente eso. Ser la sombra de algún audio o algún amigo que tengas. También puedes copiar no solo el ritmo, sino la entonación o la musicalidad que tenemos al hablar el idioma. Y ya sabes, como en todo esto, no importa si no suena perfecto. Lo que importa es que tu boca se acostumbre al español. Herramienta 3, y esta la he mencionado muchas veces y en muchos videos, háblate a ti mismo. Aunque parezcas un loco, hazlo. Esto no es raro, también es entrenamiento. Puedes hacerlo donde sea, en tu casa, caminando, cocinando. Decirte cosas a ti mismo como, creo que voy a salir. Tengo muchas cosas que hacer hoy. No tengo ganas. ¡Qué calor! O incluso, después lo hago. Esto es el español real. Esto es pensar en español. ¿Y cuál es la mejor parte? No hay presión, nadie te juzga y tampoco hay miedo. No vas a tener miedo de hablarte a ti mismo. Y yo puedo confirmar que esto funciona porque es algo que yo también trabajo al aprender un nuevo idioma, por ejemplo, con el italiano. Y por último, la cuarta herramienta que también he mencionado mucho, aprende frases completas por palabra. Tenemos bloques. Expresiones como la verdad es que, depende de, por si acaso, no pasa nada. Cuando aprendes las frases completas, 1, hablas más rápido, 2, suenas más natural. Así que empieza a utilizarlas sin miedo. Para cerrar, esta no es una herramienta, pero sí
un consejo. Tenemos que amigarnos y aceptar nuestros errores. Ya sé que puede ser frustrante cometer errores, pero esto también es información. Piensa que si no te equivocas, quizás no estás practicando lo suficiente. Hablar mal es parte del proceso para hablar bien. Y ya lo mencioné antes, los nativos también podemos cometer errores. La diferencia es que no nos quedamos callados. Podemos dudar, corregirnos a nosotros mismos, buscar las palabras que queremos decir, pero siempre hablando. Y como regalo también te voy a dejar un plan para que empieces a mejorar esta habilidad del español. Y vas a empezar de a poco. Primero, 5 minutos al día hablándote a ti mismo en español. Segundo, repetir las frases de algún video que te guste. Tercero, vas a contar tu día, lo que estás haciendo, en voz alta. Y cuarto, vas a explicar algo aunque no tengas todo el vocabulario o todas las palabras. Intenta explicarlo con lo que tengas. Sabemos que mejorar esa parte del idioma es con mucha práctica, así que empieza hoy. Ya sabes que si este video te ha gustado, puedes dejarnos un me gusta. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. También puedes pasar por todas nuestras redes sociales. Aquí subimos contenido de español a diario. Y por supuesto, visita nuestra página web burbujadelespañol.com. Aquí podrás encontrar artículos en español. También podrás suscribirte a nuestro newsletter para recibir material exclusivo cada semana. Por supuesto, también puedes ser parte de nuestros miembros y aprovechar grandes beneficios. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. No olvides hablar más español. ¡Adiós!